Hola a todos amigos, de nuevo, un ratito más para compartir un breve pensamiento, un breve devocional sobre algún tema relacionado, por supuesto, con la palabra de Dios. Como siempre, si te gusta el canal, dale al botoncito de suscribirme, te animo a que envíes alguna pregunta después del vídeo. Si no quieres suscribirte no pasa nada, estás invitado a, a poder interactuar conmigo, a lanzarme alguna pregunta, alguna duda o simplemente tus impresiones. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo, no pasa absolutamente nada. Amablemente pues intentaré respondértela, claro que sí. Bueno, el tema de hoy yo diría que es uno de los más importantes en la vida del cristiano. Y el tema de hoy lo lanzo con esta pregunta. ¿Cuál es el peor consejo que se le puede dar a alguien? ¿Cuál es el peor consejo que se le puede dar a alguien? Bueno, pues la respuesta es esta. Es una expresión que se utiliza muchísimo, se utiliza continuamente. Lo triste es que se utilice dentro del ámbito cristiano, porque en el mundo, todo el mundo dice esta frase y nosotros también alguna vez la hemos dicho. Haz lo que te diga tu corazón. ¿Quién no ha oído esa frase? Continuamente. Bueno, vamos a ver si verdaderamente tenemos que seguir lo que nos dice nuestro corazón. La misma palabra de Dios nos va a mostrar si debemos seguirle o no seguirle, si debemos de obedecer sus consejos, sus susurros, pues todo lo que nos dice. Vamos a ver lo que Dios dice sobre nuestro corazón, que es bien contundente, pero bien lamentable también. Dice Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso, yo recomiendo que este versículo, quien pueda, que se lo memorice, porque es de gran ayuda. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Bueno, verdaderamente haz lo que te diga tu corazón. Nos estamos lanzando en manos de alguien muy mentiroso, que es nuestro corazón, y alguien perverso, inclinado al mal. Pero no pensemos en el corazón del otro, porque recientemente hablaba con alguien y me decía, pero es que yo puedo hablar por mí, únicamente por mí, porque yo sé lo que siento, yo sé lo que pienso, pero yo no puedo hablar de la otra persona, aunque se llame cristiana, porque yo no veo el corazón. Evidentemente, el corazón no se ve. A veces no vemos ni el nuestro. ¿Cómo vamos a hablar del otro? Y es verdad. Entonces, perverso y engañoso, nos miente, y no solo es que nos mienta, lo peor de todo no es eso, es que nos incita a la perversión. Y perversión, esta palabra no se refiere a cosas relacionadas con el sexo, sino perversiones a todo lo que es opuesto a los consejos de Dios, a los mandatos de Dios. Otro versículo que habla del corazón. Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23. Cada una de estas cosas que voy a ir leyendo, de estos calificativos, es bueno que en la intimidad vayamos leyendo palabra por palabra. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Por eso esta persona me decía, yo no puedo ver el corazón de la otra persona, por lo tanto no puedo opinar ni afirmar tal o cual cosa.
evidentemente, porque no se ve, no se ve. Lo que los demás ven es un escaparate, pero ni siquiera nosotros mismos, como ahora vamos a leer, podemos ser conscientes de la alcantarilla interna que portamos. Otro versículo. Proverbios 28, 26. Proverbios 28, 26. Es triste, ¿eh? Es muy triste que Dios tenga que poner esto de lo que es el corazón humano. Proverbios 28, 26. El que confía en su propio corazón es necio. Entonces es muy sencillo. Cuando alguien nos diga, tú haz lo que te diga tu corazón. Bueno, podemos responderle a esa persona, no, lo siento, pero yo no puedo hacer lo que me dice mi corazón, porque Dios dice esto. Pregunta, ¿podemos podemos ponerle oído a lo que nuestro corazón nos dicta? Pues francamente es como, digamos, ponerse a andar en una cuerdecita desgastada, una cuerdecita de estas de paja desgastada, ponerse a intentar hacer como esos malabaristas que caminan sobre ella y debajo hay un precipicio. Eso es confiar en nuestro corazón. Cuanto más cerca vive un hombre de Dios, tanto más intensamente lamentará la maldad de su corazón. ¡Qué gran verdad! ¡Qué gran verdad! Mientras más comunión tenemos con el Señor, mientras más estudiamos su palabra, mientras más nos contrastamos o nos comparamos en cómo era Cristo, y no lo voy a poner mientras estuvo aquí en la tierra, porque Él tenía que lidiar con personas, igual que nosotros. ¡Qué distancia tan infinita hay entre Él y nosotros! Lo peor que se puede hacer es obedecer a nuestro corazón. Es obedecer a nuestro corazón. Es la peor decisión que podemos tomar en la vida. Ya hemos visto aquí que el diagnóstico verdaderamente es desalentador. ¿Por qué? Dios nos dice una cosa, por ejemplo, piensa en el prójimo antes que en ti. ¿Qué es lo que nos dicta nuestro corazón? Primero estamos nosotros. Dios dice, por ejemplo, sabemos que todos necesitamos cultivar nuestra comunión con el Señor. Eso es más importante que el comer y que el beber diariamente. ¿Qué nos dice nuestro corazón? Uy, estás cansada, o bueno, más tarde, ponte a ver una película, ponte a esto. Es decir, lo que nuestro corazón nos dice, que forma parte de lo que es nuestra carne, es siempre opuesto a lo que Dios nos dice. Nuestro corazón, ¿qué es lo que nos dice? Dios, ¿qué nos dice? Niégate a ti mismo. ¿Qué dice nuestro corazón? Primero estás tú. Es decir, es un choque continuo. Por eso, una vez hubo un misionero que fue, no sé si lo he contado, pero fue a un sitio a evangelizar, uno de estos sitios bien alejados de la civilización. Uno de esas personas autóctonas de ese sitio se convirtió, conoció a Cristo. Al cabo de un año vino ese misionero y habló con esa persona que se había convertido y le dijo, ¿qué tal? ¿Cómo te va en tu vida cristiana? Bueno, y esa persona le dijo, veo que tengo 2 leones dentro de mí, uno blanco y uno negro. Y le dice el misionero, ¿ah, sí? ¿Y quién de los 2 gana? Y le contestó muy sabiamente, pues ese hombre, a quien más alimento, ese es el que gana. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro corazón es ese león negro y el león blanco pues es el Espíritu Santo. ¿A quién le hacemos caso? ¿A quién le hacemos caso? Entonces, ¿cuál es la solución para no oír a nuestro corazón? Bueno, en primer lugar, antes, lo más importante de todo es ser conscientes de lo que hay en nuestro corazón. No tenemos un buen corazón.
no lo tenemos. Así es que si oímos en nuestra conciencia, si oímos en nuestros pensamientos, esa vocecita que te hace así por detrás y te dice, wow, qué buen corazón tienes, es la voz del diablo. Eso no es la voz del Espíritu Santo, porque el diagnóstico es distinto. ¿Por qué se oye a veces esa voz tan fuerte? ¿Por qué se oye tan fuerte esa voz de wow, qué buena persona eres? ¿Por qué? Porque vemos muy superficialmente, vemos lo que tenemos delante, lo escandaloso, lo que llama la atención. ¿Qué es lo que llama la atención? Bueno, no me he acostado con este o con esta, soy fiel a mi marido, soy fiel a mi mujer, pago mis impuestos, no robo, no he matado a nadie, soy, digamos, una persona moralista, decente. Entonces, ahí se queda ese autoanálisis. Pero ese autoanálisis, digamos que ese examen es fácil de pasarlo. Es muy fácil porque incluso en las iglesias están llenas, pero llenitas de gente que se cree salva y no es salva. De gente que se cree cristiana y no es cristiana, nacida de nuevo y no ha nacido nunca de nuevo. ¿Por qué? Porque han, digamos, pasado el filtro de la apariencia. Y ese filtro es muy fácil de pasar. Al prójimo se le engaña muy fácil. Ahora, ¿el segundo filtro cuál es? El segundo filtro está en el corazón. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer el cristiano para saber verdaderamente, para poder, digamos, en primer lugar, el único que nos puede llevar a esa cloaca interna que es nuestro corazón, es el Espíritu Santo. No nos va a llevar el hermano. Ni siquiera nosotros mismos podemos descender a esa alcantarilla interna. Necesitamos que Dios nos lleve como llevó a Jonás al vientre del pez. Necesitamos que Dios nos lleve a las entrañas de nuestro corazón. ¿Cómo se consigue eso? Pidiéndoselo. Salmo 26, versículo 2. Miren lo que dice aquí el rey David. Dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Pedirle a Dios. Él lo sabe, Él lo ve, Él no tiene, digamos, que, a ver qué encuentro por aquí, a verlo. Él lo sabe. Lo que necesitamos es que nos lo haga ver, que podamos verlo con claridad, con evidencia. Dice también, Salmo 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, le dice el rey David. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Acaso somos conscientes de todas las motivaciones manchadas de gotitas de egoísmo? No nos damos cuenta. ¿Acaso somos conscientes de nuestra falta de amor al prójimo? No somos conscientes, ¿Acaso somos conscientes al 100% de nuestro orgullo? Tampoco somos conscientes. ¿Acaso somos conscientes de nuestra ingratitud? Tampoco somos conscientes. Tenemos multitud de pecados, y digo multitud de pecados que pasan de puntillas por nuestro corazón y han dejado el corazón manchado. Pero ¿qué es lo que pasa? Como no han hecho presión, como esas huellas no se ven, no son fácil de detectar, pues no lo vemos, pero ahí está la mancha, ahí está la huella, ahí está el sello de esos pecados. Son pecados muy sutiles, y el único que nos los puede hacer ver es el Espíritu Santo. Pidámosle esto, como se lo pidió el rey David. El rey David no lo veía. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Es decir, ¿quién puede darse cuenta de todo lo malo? Y no voy a decir qué hacemos, porque eso es fácil. Si yo robo a la vecina, lo veo fácil. He robado. Ahora, si yo tengo una mala motivación, eso es más difícil verlo. Entonces,
Entonces, es bueno en cada acción que hacemos el pararse y pensar, ¿por qué lo he hecho? ¿Hay alguna motivación de interés detrás de este acto? ¿Hago algo a un hermano? ¿Hay algo de interés? ¿Hay alguna motivación de vanidad? ¿Hay alguna motivación de egoísmo? ¿Hay alguna motivación de querer que opinen bien de mí? Es decir, analizar todo eso hay que analizarlo, porque ahí está el pecado, eso es difícil de detectar, pero es ahí donde está. Porque se puede hacer muy buena acción, pero si la motivación interna está manchada de estas cosas, es mejor que no hagas ese favor, no lo hagas. Y en primer lugar, ya hay pecado si lo hacemos por el hermano. El pecado tiene tantos disfraces, tiene tantas caretas, que aún haciendo un favor a un hermano, que está muy bien hacerlo, puede haber pecado ahí si en primer lugar lo estamos haciendo por el hermano. No debe de ser por el hermano en primer lugar. Si lo hacemos por el hermano, ya hay pecado ahí. En primer lugar tiene que ser como si por el Señor por el que tenemos que hacerlo. O sea, aún el orden de una buena acción puede ser pecaminosa si la motivación está desordenada. Y la primera motivación en cualquier cosa que hagamos tiene que ser Cristo. Entonces, las motivaciones, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Por esto, ¿hay algo detrás que esté oculto? Porque normalmente en las cosas que hacemos, casi siempre, muchas veces cuando hay pecado está el egoísmo, que es el interés personal, el orgullo, la vanidad, la hipocresía. Entonces, todas esas cosas, analizar, escarbar, es como un rasca que uno coge y rasca, y hasta que no ha rascado toda la capa que cubre eso y no se ve nítido, pues así debemos de hacer con nuestro corazón. Y eso es, en cada acción, analizar qué es lo que hay detrás. En cada palabra, ¿por qué lo voy a decir? ¿Cuál es la motivación por lo que lo voy a decir? ¿Lo voy a decir para que opinen bien de mí? ¿O lo voy a decir porque verdaderamente quiero el bien de esa persona? ¿O lo voy a decir porque quiero algo a cambio? Ahí puede haber pecado en todas esas cosas. ¿Quién puede darse cuenta de todo esto? ¿Quién es? Es difícil, pero solo el Espíritu Santo nos puede, digamos, ir quitando esas pequeñas pajitas, ¿no?, que cubren nuestra visión espiritual, o esas telillas de cataratas. Solamente el Espíritu Santo. Otro versículo. Job 32, 13:23. Job 13:23. Job 13:23 dice: ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Dice Job: hazme entender mi transgresión y mi pecado. Qué buen versículo para leerlo antes de orar. Qué buen versículo. ¿Cuántas iniquidades? No lo sabemos, no lo sabemos. A mí me gustaría, de verdad, a veces, que Dios me pusiese un papel al final del día y me dijese, por poner un número, 327 pecados en este día, 721 pecados, y en cada uno de ellos, el número 1, el número 2, el número 3, pidámosle eso. Suena un poco, digamos, tonto, pero es muy bueno pedirle eso. Es muy bueno pedirle eso. Me gustaría saber el número que cometo. Me gustaría saberlo. Dice, hazme entender mi transgresión y mi pecado. Debemos de pedirle eso. Porque el 95% o el 90%, y hablo de creyentes, de los pecados no están en actos, están en motivaciones, están en pensamientos. Es ahí donde está la podredumbre. Pero qué buen versículo, qué buen versículo. Otro, Job 34,
32. Ese que he leído me encanta. Job 34, 32. Otro buenísimo. Dice Job, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Pidámosle lo mismo que Job. Enséñame, Señor, lo que yo no veo. Lo que yo no veo. A ver, el desfile de pecados de egoísmo en este momento, en este momento, en este momento, en este momento. El desfile de pecado de orgullo. Aquí te sentó mal internamente cuando te llamaron la atención. ¿Por qué te sentó mal? ¿Por qué? Porque hay orgullo, otro pecado. Aquí pecaste de vanidad porque lo hiciste para que opinasen de ti tal cosa, otro pecado. Aquí hiciste esto y dijiste esto porque quisiste quedar bien, pecado de hipocresía. Todas esas cosas debemos de decírselo, Señor, aquí tengo tiempo, no voy a pedirte absolutamente por nada más. Solo quiero que me muestres el ejército de pecados que yo no veo, pero tú sí ves. Y lo mismo, Job no era distinto a nosotros, Job era una persona igual que nosotros, de carne y hueso, con corrupciones internas y con luchas internas. ¿Qué pasa? ¿Que Job, porque le pasaron todas estas desgracias, era un santo? No, no era un santo. Él protestó contra Dios. Y ahí había protesta, ahí había pecado de falta de sometimiento. Dios saca a la luz los pecados de Job. Fue un orgulloso, se puso de tú a tú con Dios, se puso a cuestionar a Dios, se puso a renegar él renegó de muchas cosas. Entonces, pidámosle lo mismo que le pidió Job. Enséñame tú lo que no veo. Enséñame, Señor. Enséñame, ¿por qué? ¿Por qué me surge esto en el corazón? ¿Por qué me surge este descontento cuando a alguien le es bendecido? Ay, mira, porque hay envidia ahí. Señor, ¿por qué me pasa? ¿Por qué cuando veo a fulano o veo a fulana, por qué me molesta? Ay, porque en tu corazón no has perdonado. ¿Por qué me desagrada esta persona? Porque hay rencor en el corazón. Todas esas cosas salen a la luz. Todas esas cosas salen a la luz si se la pedimos a Dios. Él lo hace, Él lo hace. Pasemos vergüenza delante de Dios. Pasemos vergüenza. Qué bueno es la vergüenza. Qué bueno es cuando nos sentimos despreciables, malos. Cuando nos sentimos podridos por dentro. Qué bueno es eso. Qué bueno. Qué bueno. Es preferible sentir vergüenza, la vergüenza de nuestro pecado, a sentir el aplauso de Dios. Es preferible, porque en la vergüenza y en el dolor por el pecado, eso le agrada más a Dios que un acto de obediencia. Por supuesto que le agrada la obediencia, pero cuando nos humillamos verdaderamente y vemos lo que somos, ahí es como nos quiere el Señor, en ese estado. Entonces, ¿cómo podemos analizar nuestro corazón en oración? En primer lugar, leyendo su palabra. Leyendo su palabra. Por eso los evangelios son tan buenos, porque ahí narran la vida de Cristo, cómo Él reaccionaba, cómo se conducía en el día a día. ¿Cómo le hablamos a los demás? ¿De una manera imperativa? Oye, ponte aquí. Oye, tú. ¿Te has enterado? ¿Eres torpe? ¿Eres esto? ¿Eres lo...? ¿De qué manera le hablamos a las personas? Miremos cómo hablaba Jesús. Él se montó en una barca para predicar y le dijo a Pedro, dice que le rogó a Pedro. ¿Cómo hablamos nosotros? ¿De qué manera nos dirigimos a las personas? ¿De una manera irrespetuosa, imperativa, despectiva? Nosotros, criaturas, ¿cómo le habló el mismo Dios a un inculto pescador? Dice que le rogó. Pues es un buen análisis para compararnos. Vamos a sentir vergüenza de cómo muchas veces nos tratamos entre nosotros mismos.
Cuando los apóstoles iban con Cristo, había gente que gritaba detrás de él, sáname, sáname. ¿Qué hacían los apóstoles? Se dieron la espalda y le dijeron, Señor, dile a este que se calle, que no para de molestar. Qué falta de compasión, qué falta de misericordia. Con un ciego, con un paralítico, dile que se calle, que nos molesta. ¿Y qué hizo Cristo? Traédmelo para acá. Pues ahí comparamos cómo es Dios, cómo es Cristo y cómo somos nosotros. ¡Qué diferencia! Por eso que es que el pecado externo, ese es muy fácil. O sea, esa barrera se cruza muy fácil, muy fácil. ¿Cómo somos con los demás fuera? De una manera, ¿no? Ahora, ¿cómo somos en casa? ¿Somos distintos o somos iguales? Porque lo que somos en casa es lo que verdaderamente somos. Entonces, dejemos también de analizar a los demás, analicémonos nosotros mismos, analicémonos, porque llevamos una mochila en la espalda llenita de piedras, llenita de piedras. Y yo creo que tenemos mucho trabajo, muchísimo trabajo, en ir quitándonos esas piedras como para estar cargando las piedras de los demás. Que no las vemos, no las vemos. Todas estas cosas que he leído en Marcos y demás, yo no veo son los demás, no lo sé, yo no puedo penetrar en el corazón de los demás. Puedo penetrar en el mío un poco, no del todo. Por eso hay que pedirle todo esto, por eso hay que pedirle todo eso. Señor, que en cada acción yo analice por qué lo he hecho, con qué intención. ¿Hay algo que esté camuflando? O sea, analizar las motivaciones. Las palabras, ¿va a edificar a alguien? ¿Es con algún propósito de enmienda? ¿Es para bendecir al hermano? ¿O lo voy a decir, digamos, con rintintín para que se sienta mal? O para obtener algo a cambio. Ahí se ven las motivaciones. Pidámosle a Dios que purifique nuestras motivaciones, nuestras intenciones, las motivaciones. Dios necesita verdaderamente echar lejía en nuestras motivaciones, la lejía del quebrantamiento. ¿Por qué llevó Dios a Jonás al vientre de ese pez? Ahí vio su pecado, hasta que lo metió bien adentro, que nos lleve bien adentro a nosotros. Y si es necesario que utilice circunstancias, personas, lo que sea, para hacernos ver nuestro pecado. No puede haber mayor bendición en la vida la mayor bendición en la vida de un cristiano, una vez ya ha conocido a Cristo, no es tener un ministerio, formar parte de un ministerio, no es llevar almas a Cristo, no. La mayor bendición que Dios le puede dar a un cristiano es cada día ser más consciente de sus pecados. Y no solamente consciente, sino aborrecerlos cada día más. Salmo 97:10 dice bien claro, los que amáis a Dios, aborreced el mal. Es bueno decirle, Señor, no solamente hazme ver lo que yo no veo, házmelo ver lo pequeño, porque lo pequeño para mí es gigante delante de tus ojos. Lo que yo califico como que no tiene importancia, a ti te clavaron en la cruz por eso. Entonces, házmelo ver mi pecado en su dimensión correcta, pero no solo verlo, sino imprime en mi corazón aborrecimiento hacia él. Y no solo aborrecimiento, dame un lamento sincero. Lamentaciones 3:39 dice, ¿de qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Entonces, ¿cuánto tenemos que pedir por nuestro corazón? ¿Cuánto tenemos que pedir que nos lo haga ver? Que nos dé un lamento sincero y que nos haga aborrecer el pecado. Cuánto trabajo, cuánto trabajo. Por eso, muchos cristianos están
se creen que son cristianos porque están inmersos en un montón de actividades, en un montón de, digamos, de rituales cristianos, pero Dios no pide nada de eso. Dios lo que quiere es nuestro corazón. ¿Y de qué sirve, pues, de qué sirve predicar? ¿De qué sirve estar en el ministerio de alabanza? ¿De qué sirve hacer cualquier cosa si nuestro corazón está podrido, si nuestro corazón es un cúmulo de desobediencias, un cúmulo de motivaciones, de intenciones, de pensamientos cargados de pecado? Por eso la mayor bendición que Dios nos puede dar es un corazón que aborrezca el mal, un corazón que cada día sea más consciente de toda la podredumbre que llevamos dentro. John Bunyan, el autor del Peregrino, ese hermano que escribió ese famoso libro inolvidable, El Peregrino, lo escribió en la cárcel, creo que era en Gales. Escribió más libros, pero ese fue el más famoso. Bueno, todos saben John Bunyan lo que fue. Dijo él en una ocasión que creía difícil que en el mundo hubiese alguien con más maldad interna que él. Y era ya cristiano y llevaba un montón de años. Él escribió El Peregrino y escribió muchísimos libros. Una persona que Dios utilizó grandemente, pues dijo eso. ¿Por qué? Porque mientras más uno conoce a Dios, mientras más comunión tenemos con Dios, mientras más le conocemos, más malos nos vamos a ver. El mundo es curioso. El mundo, ¿qué es lo que le gusta? Que te digan buena gente, buena persona. Eso le encanta a la gente del mundo, le encanta. A la gente le gusta oír qué buena gente eres. A nosotros nos debería de gustar que Dios nos hiciera ver cuán malvados somos. Y si deseamos eso, es un buen síntoma. Porque el que quiere hacer así, no ver su pecado, algo anda mal. Pero el que desea ver su pecado es un síntoma de salud espiritual. Es un síntoma de que el Espíritu Santo está obrando dentro. Entonces, que Dios nos haga sentir mal con nuestro pecado. Que nos lo muestre, por muy desagradable que sea, por muy mezquino que sea. ¿Cuánto tenemos que pedirle por pecados de orgullo, por pecados de soberbia, por pecados de vanidad, por pecados de egoísmo, por pecados de egocentrismo, por pecados de falta de misericordia, por pecado de rencor? O sea, todo eso está dentro. Nadie ve esas cosas. Y mientras más conocemos al Señor, más faltas vamos a ver, más pecado interno vamos a ver. Entonces, prioridad número 1 en la oración: hazme ver, Señor, lo que yo no veo. Porque lo que me hagas ver, dame esa santa determinación para no volverlo a hacer. Esa petición no puede faltar hasta el día de nuestra muerte. Conclusión: debemos seguir a nuestro corazón, como dice el mundo. Oye a tu corazón, tú obedécelo. No puedes negar lo que tu corazón te está diciendo. Bueno, mi corazón a veces pide barbaridades y bueno, si obedecemos a nuestro corazón, muchos de nosotros estaríamos en la cárcel. Si obedecemos a nuestro corazón. Muchos de nosotros habríamos robado bancos si obedecemos a nuestro corazón. Muchos habrían tirado a la mujer por la ventana si obedecemos a nuestro corazón. Muchos le hubiesen pegado al marido un sartenazo en la cabeza si obedecemos a nuestro corazón. Pero bueno, ese es el lenguaje del mundo. Lo triste es que dentro de los cristianos, pues sigamos, digamos, este lenguaje absurdo y profundamente carnal y antibíblico. Nunca obedecer a nuestro corazón. No podemos, como dijo Lutero, no podemos evitar que los pájaros
revoloteen encima de nuestra cabeza, pero sí podemos hacer así y evitar que hagan un nido, eso sí podemos evitarlo. Entonces, qué bueno es, hermano, si verdaderamente en lo profundo de tu corazón anhelas sinceramente ver todo lo que hay en ti que a Dios no le agrada, si tienes ese deseo interno, si verdaderamente le dices en oración al Señor, no quiero verlo, no quiero ver, digamos, Señor, tu voz de bien, buen siervo fiel. No, prefiero oír lo que David oyó de parte de Natán. Tú eres esa mujer, tú eres ese hombre, yo quiero oír eso, Señor. Tú eres el cirujano espiritual, tú eres el único que puede abrir el corazón en canal y mostrar los tumores internos. Eso no lo hace nadie, solamente tú lo puedes hacer. Qué buena oración es esa. Esa oración tiene un sí de respuesta. 100% Dios responde que sí a esa oración, porque esa es la voluntad del Señor, que seamos cada vez más santos. Eso sí que es una petición que hay un sí garantizado. Entonces, ya de por sí la oración, lastimosamente, lamentablemente por nuestra carnalidad, pues es una lucha la oración. No desperdiciemos el tiempo en pedir tonterías de este mundo, cuando hay tanto que pedir por nosotros mismos. La persona por la que más hay que pedir en oración es por nosotros mismos, porque quien más trabajo nos da no es el hermano de al lado, no es el familiar, no es el diablo ni es el mundo. La persona que más trabajo nos da, somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo dentro que es nuestro corazón. Entonces, memoricemos esos versículos. Ese de Job es francamente extraordinario. Lo vuelvo a leer. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? No lo sabemos. No lo sabemos. Ojalá por la noche cuando pongamos, pero no hace falta llegar a la noche, sino en cada momento. Que cada pecado que cometemos, que la espada del Espíritu sea como un sable que atraviese nuestro corazón y podamos ver esa falta. Hazme entender mi transgresión y mi pecado, házmela entender. Dios responde a eso, por supuesto que responde. Claro que responde. Es una oración que a Él, una petición que a Él le agrada al 100%. Y el otro está aquí. Lo quiero volver a leer porque es francamente bueno. Ahora mismo no lo recuerdo cuando lo he puesto. Pero pidámosle esto al Señor en oración. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tú pones ese deseo que para el mundo es completamente locura, pero tú lo pones porque eres bueno. Y si pones este deseo de querer escudriñar, de querer autoexaminarnos, porque así lo dices tú, examinaos a vosotros mismos, a ver si estáis en la fe. Ayúdanos, Señor, a poder ver cada rincón, cada celda. ¿Y qué es lo que estamos guardando en esa celda? ¿Qué es lo que qué hay ahí? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Hay mezquindad? ¿Hay algo tóxico? Que pongamos, Señor, todos esos pecados que a ti te costaron la cruz. Darnos la bendición de poder verlo, Señor. Y el único que puede hacerlo es tu Espíritu. Ayúdanos a aborrecer el mal y a obedecerte a ti y a desobedecer a nuestro corazón, a tener nuestro oído inclinado a tu palabra y tapado con un tapón para oír los susurros de nuestro corazón. Cambia, Señor, todo lo que esté mal en nosotros y que tus mandamientos y tus consejos sean lo que rijan
nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras decisiones y nuestro diario vivir. Y que nuestra única motivación seas tú, Señor, por encima de todo. En el nombre de Jesús. Amén. Pues si te ha gustado, no, simplemente compartir. Si quieres compartir algo de lo que Dios dice en su palabra, pues yo no he dado aquí mi opinión, es simplemente todo lo que Dios dice de lo que somos todos, absolutamente todos, pero mientras más conozcamos al Señor, y esto es tan seguro como que existe el oxígeno y el viento. Mientras más comunión tengamos con el Señor, mientras más leamos su palabra, mientras más oremos, Dios nos va a ir mostrando cada vez más la maldad de nuestro corazón. Cosas que ni siquiera imaginábamos que eso estaba ahí. Cosas que hemos hecho hace tiempo y no nos hemos dado cuenta, y el Señor nos lo hace ver y no nos dimos cuenta. Son pecados muy disfrazados, muy camuflados, y Él quiere hacérnoslo ver. Él es tan bueno que nos da el deseo. Así es que si tienes este deseo de ser consciente de tus pecados, si tienes el deseo de abandonarlos, el deseo de que Dios te los diga para no volverlos a cometer, dale gracias a Dios, porque eso es síntoma de que el Espíritu Santo está haciendo esa obra de embellecimiento, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, embellecer nuestras almas podridas. Primero las salva, el Padre elige, Cristo salva ese alma y el Espíritu Santo la decora, la embellece, la perfuma, saca toda la basura que hay interna y la decora con sus cosas. Entonces, pidámosle, porque eso son cosas que le agrada al Señor. Pues hasta la próxima.